que están, la mayoría de las personas participantes llegan a la hora en general. Así que bien, un día más, ¿cómo estamos? Espero que todos bien. Hoy día es jueves, es viernes chicos, dicen. Así que en ese sentido, como somos personas muy responsables, vamos a comenzar entonces esta clase, ¿sí? Cuéntenme si se ve la pantalla, lo que estoy compartiendo, por favor. Sí, señora, sí se ve. ¿Sí? Ay, escuché un tono medio colombiano. Sí, señora. Yo que viví en Colombia me acuerdo mucho que me decían así como esos saludos siempre. Ya. Estimados, estimadas, hoy tercera clase de este curso de movilidad ambiental y climática, desafíos de escenarios futuros para Latinoamérica y el Caribe. Nos acompañan de varios países, ¿sí? Hoy nos vamos a basar, ¿verdad? En la tercera categoría o tipología de movilidad humana en contexto de cambio climático, medio ambiente y desastres del marco de adaptación de Cancún del 2010, ¿cierto? Que fue estipulado en la COP16 en México. La primera forma de movilidad que vimos fueron las migraciones ambientales y climáticas la semana pasada, ¿verdad? Que responden a procesos a mediano y largo plazo. También vimos antes de ayer la segunda tipología, que son los desplazamientos por desastres, ¿verdad? En contexto de desastres socioambientales y climáticos, que son eventos súbitos de corto plazo y que implican evacuaciones, desplazamientos forzados, ¿verdad? Hoy vamos a revisar brevemente la reubicación planificada, que tiene que ver con relocalizaciones y retornos asistidos, ¿verdad? Y la última clase de la próxima semana vamos a ver la tipología de inmovilidad o poblaciones atrapadas, todo aquello que tiene que ver con asentamientos irregulares, islas, zonas de sacrificio o conflicto socioambiental, ¿sí? Entonces, hoy nos vamos a enfocar en esta tercera tipología. ¿Qué es la reubicación planificada, cierto? Vamos a revisar brevemente su definición según el marco internacional. Dice que la reubicación planificada es un movimiento de grupo de hogares o comunidades de manera organizada, bajo autoridad del Estado y asistencia especializada. No es cualquier movilidad, no es cualquier desplazamiento, ¿cierto? Y esta movilidad se enfoca a llevar a estos hogares o comunidades completas al mismo tiempo de manera sincronizada y coordinada hacia lugares de menor exposición o hacia comunidades de acogida en zonas de seguridad, ¿sí? Esto se lleva a cabo dentro de las fronteras nacionales. Quiere decir que la reubicación planificada es una política pública de un Estado-nación, ¿sí? Y responde a fenómenos de migración interna, no migración internacional, ¿sí? Eso es importante que lo manejen y que no lo olvidemos para las próximas tareas, ¿sí? Estoy viendo algo en el chat, a ver, ¿qué dice el chat aquí? Mm. Ya, ya, no pensé que eran preguntas, pero bueno, sigo entonces. Estos edificios que ven aquí en la foto, estos departamentos con la franja amarilla, pertenecen a un programa de reubicación planificada en La Guajira, en el norte de Colombia, al lado Caribe, y allí fueron relocalizadas al menos más de 638 personas que eh, s- prácticamente representaban a 150 familias de La Guajira que habían enfrentado entre el 2015 y 2016 olas de frío. ¿Ya? Y exposición a nieve. Estamos hablando de una zona del Caribe altamente caliente, es una zona caliente en Colombia, La Guajira, que es una zona desértica, tiene presencia de desiertos, ¿sí? Y esas zonas ya venía sufriendo ciertos efectos climáticos, ¿verdad? De bajas temperaturas, nieve, agua-nieve. Entonces, estas personas que vivían en asentamientos de estilo indígena, ¿verdad? Y con material ligero, fueron reubicadas a una zona de residencia habitacional, digamos, bajo estándares del Estado, a estos departamentos para que no estuvieran expuestos a degradación de la salud respecto a estos fenómenos climáticos de La Guajira, ¿sí? Ese es un caso emblemático en el norte de Colombia. También se han dado desarrollos de planes de reubicación en los entornos periurbanos de Bogotá y Medellín, a propósito de zonas inundables de estas dos ciudades. Entonces, estos planes de reubicación han sido para reducir los riesgos de desastre y las pérdidas en infraestructura y las pérdidas humanas también, ¿sí? Otro caso emblemático que quiero que conozcan es Uruguay.
que hasta ganó un premio internacional. Uruguay en el 2011 diseñó un plan nacional de reubicación como política pública, ¿sí? Con presupuesto asociado, etcétera. Fue bien intersectorial. Y se enfocó este Plan Nacional de Reubicaciones a poblaciones vulnerables que habitaban áreas inundables y contaminadas, con lo cual se empezó a operacionalizar desde el 2011, ¿verdad? Este plan de reubicación y empezar a eliminar, a reducir, a corregir todos aquellos asentamientos humanos en zonas de riesgo, de desastres, y fue tan eficiente que en el 2014 la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático le dio un premio a Uruguay, al Estado de Uruguay, que se llama Momentum for Change, y que lo convierte en una sociedad, en un Estado resiliente, ¿sí? O con buenas prácticas. Otro caso interesante es Panamá, que tiene bastante territorio insular, islas que se están hundiendo. Uno de los casos emblemáticos también es Gardi Sukutup, que era un complejo de islotes que estaba sobrepoblado, ¿verdad? Con alta vulnerabilidad social y también alta violencia de género. Y la sobrepoblación de esta isla artificial la empezó a hundir. Además, sumado con los efectos del cambio climático, de tormentas, e inundaciones y subida del mar. Entonces, Panamá relocalizó a todas estas poblaciones en el continente y eso también es un tema bastante interesante, que es un caso de estudio que vamos a trabajar después en grupos. Y Argentina, finalmente, que es un caso también súper emblemático en Argentina, el caso de Acumar, que es un poblado en la cuenca de Matanza-Riachuelo, que llegó a tal grado de contaminación la cuenca que la degradación ambiental fue expansiva, extensiva, masiva y la población prácticamente se estaba enfermando a nivel, digamos, peligroso, con poluciones, con contaminación de aguas, que 5 millones de personas fueron afectadas y han sido trasladadas progresivamente por el Estado de Argentina hacia otros lugares, ¿sí? Si se dan cuenta, con estas referencias que yo les comento, es que la reubicación planificada puede darse por diferentes causas climáticas y ambientales. Puede ser por contaminación severa o también puede ser por efectos del cambio climático, ¿sí? Entonces, es importante tener eso en cuenta. Los países con mayores programas de reubicación planificada, aquí hay un mapa de calor del total de casos de reubicación planificada en la literatura científica de las Américas y el Caribe, que la Organización Internacional para las Migraciones, que es la agencia de ONU Migraciones, ha recopilado hasta el 2021. Y nos damos cuenta que Estados Unidos como país recopila la mayor cantidad de reubicaciones planificadas por huracanes en general, inundaciones y tormentas, pero entre Sudamérica y América Central concentramos la mayoría de las experiencias, ¿verdad?, de reubicaciones planificadas por los estados, ¿sí? Hay estados que nunca han incursionado en esto, por ejemplo, Paraguay, ¿sí? Nunca ha incursionado en reubicaciones planificadas, digamos, como tal, sí en relocalizaciones temporales, pero no en planes estatales de reubicación, las Guyanas y Venezuela, ¿sí? Que no han tenido este tipo de experiencias. Y también quiero destacar la experiencia de Jamaica. ¿Por qué? Porque Jamaica, que está ubicada en el Caribe, ¿verdad? Logró una gobernanza de las migraciones a tal punto que la reubicación planificada salvó millones de vidas, ¿sí? Sus zonas costeras se empezaron a inundar, todas las poblaciones que vivían prácticamente en habitaciones palafitos, o sea, sobre el mar, ¿verdad? Fueron reubicadas, la mayoría, y generaron un plan nacional bien interesante que se enfocó en la reducción del riesgo de desastre y en la adaptación climática de estas poblaciones costeras, ¿sí? Generaron un plan de prevención de asentamientos en zonas desocupadas expuestas a riesgos, es decir, trataron de reducir la mayor cantidad de posibilidades para que las personas se asentaran en las zonas identificadas como zonas rojas de desastres, ¿sí? Entonces, la idea es que nadie habite esas zonas en Jamaica. Identificaron además que las comunidades hacían ciertos usos de esas zonas, ya sea recreativo, ya sea de campamentos de verano o por turismo, ¿ya? También fortalecieron la capacidad institucional del Estado y de los servicios públicos y también de los profesionales, porque
yo se los dije al inicio, ¿no? La reubicación planificada es un programa de gobierno, ¿sí? Es una movilidad pactada, convenida, conversada, financiada, ¿cierto? Vigilada y monitoreada por las autoridades del Estado, ¿verdad? Intersectorialmente, pero en general la que la lidera es el Estado. Entonces, en ese sentido, cuando hay un país que tiene una gobernanza central y descentralizada débil, eh, en general no logra llevar a cabo este tipo de planes, ¿sí? Entonces, ahí operan otros factores, digamos, colaterales como la democracia, ¿cierto? También Jamaica hizo un manejo bien interesante de la inmigración internacional inducida, porque Jamaica es un país que vive del turismo y de la minería. Entonces, empezaron a reducir las cuotas de turismo para no presionar demográficamente en las zonas más expuestas o más débiles ambientalmente, y también a reducir la introducción de trabajadores internacionales para la minería, ¿sí? Y la minería también se empezó a regularizar para que no fuera altamente extractivista y contaminante. Entonces se dan cuenta que Jamaica tomó decisiones bien trascendentales en diferentes sectores. Por ejemplo, en el sector de vivienda, la habitabilidad está regulada por evaluaciones de impacto ambiental y planes de manejo ambiental. O sea, sin la gestión ambiental no se puede construir. ¿Sí? Entonces, eso hizo la diferencia entre Jamaica y muchos otros países. ¿Sí? Además, Jamaica generó todo un proceso de financiamiento para apoyar a las poblaciones que ya habitaban zonas de riesgo y que iban a ser trasladadas en un proceso de años, de 2 a 3 años. Entonces, mientras las poblaciones seguían viviendo en estas zonas de riesgo, el Estado no las abandonó, sino que más bien generó todo un proceso de preparación ante posibles emergencias, mientras las poblaciones seguían viviendo ahí, hasta que las sacaran de ahí. ¿Sí? Eso entre otras acciones. Y el abordaje de la reubicación planificada, yo les quiero presentar brevemente la caja de herramientas, que es un instrumento policy brief dedicado a recomendaciones para los estados, para las políticas públicas de los estados. Y es un instrumento creado por la OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones, Agencia de Naciones Unidas, y por el ACNUR, que es el Alto Comisionado para los Refugiados, también Agencia de Naciones Unidas, con el apoyo de la Universidad de Georgetown, que de alguna manera facilitó la investigación respecto a factores que inciden en una exitosa política pública de reubicación planificada. ¿Cuáles son algunos de los factores importantes a tomar en cuenta según esta caja de herramientas de las Agencias de Naciones Unidas y la Universidad de Georgetown? Es primero que debe existir un marco legal, sí o sí. O sea, un Estado no puede pretender hacer reubicaciones planificadas o relocalización de poblaciones completas sin una base de ley que impere los derechos humanos, ¿sí? Porque no es lo mismo, ¿verdad?, trasladar a personas afrodescendientes de un lugar a otro o pueblos originarios de un lugar a otro sin la perspectiva, por ejemplo, del respeto a las cosmovisiones y cosmogonías de los pueblos originarios, la equidad de género, las poblaciones representantes de las diversidades sexuales, la niñez, por ejemplo. Para no causar traumas en la niñez, es importante tener una base legal de protección, ¿sí?, para los traslados, sobre todo también para personas adultas mayores, personas en situación de discapacidad. Entonces, son bases legales muy complejas, ¿sí?, que deben estar antes de cualquier movimiento o planificación. El segundo factor importante que los estados deben tomar en cuenta son las necesidades de las poblaciones afectadas y el impacto que puede tener esta relocalización, ¿sí? Si esta relocalización no está bien estudiada y no está bien coordinada en la zona de acogida, probablemente va a generar problemas colaterales que pueden afectar la calidad de vida de las personas que se van a trasladar, incluso el retroceso en, por ejemplo, los sistemas educativos o en las trayectorias educativas de los niños y adolescentes. Por ejemplo, si un Estado va a trasladar una comunidad donde hay presencia de niños y adolescentes de una zona a otra, ¿ya? Se tienen que tomar en cuenta los tiempos del traslado y de la instalación de las familias para poder considerar cuánto tiempo inactivo de los niños ni adolescentes que no van a poder ir al colegio, ¿verdad? O a los jardines o a las salas cuna en ese periodo, para que lo puedan,
digamos, retomar en la zona de acogida. Y eso significa tener que dar cupos en los colegios de la sociedad de acogida donde se van a instalar estas nuevas familias, etcétera. Entonces, se dan cuenta que es bien complejo la coordinación y la planificación de todo esto, ¿sí? Otro de los temas importantes es la complejidad de los problemas de la tenencia de tierra. Importantísimo. La tenencia de tierra muchas veces es el meollo o el límite de las planificaciones de reubicación. ¿Por qué? Porque si el Estado o el municipio no pone a disposición nuevas tierras, no se puede llevar a cabo, ¿verdad? La reubicación, porque genera problemas legales, ¿verdad? Con el tema de la adquisición de tierras, de desocupación, etcétera, ¿sí? Entonces, los códigos de uso de suelo, importantísimo que estén eh, prácticamente sincronizados con el marco legal de los planes nacionales de reubicación, ¿sí? Y también siempre tener un adecuado mecanismo de monitoreo, evaluación y responsabilidad prospectiva, ¿ya? Me hago cargo de todos los procesos, pero cuando ya la población está reubicada, tengo que monitorear si hay externalidades, ¿sí? Como les contaba. Entonces, en definitiva, este mapa que ven aquí resume los 5 elementos que deben tener cualquier política pública de un país que genere planes o programas nacionales de reeducación planificada. Tener el marco legal, la base jurídica, sí o sí haber mapeado las necesidades y haber proyectado los impactos de los traslados, sí o sí tener información de primera mano de la población, involucrar a la población en consultas y en la participación deliberativa en las decisiones, ¿sí? En cuarto lugar, tener un sistema de monitoreo constante y en quinto lugar, asegurarse, ¿verdad?, la tenencia de tierras o la facilidad de tierras, ¿sí? Esto dicho, les comento que los procesos de reubicación planificada tienen 3 etapas en general, es un proceso súper flexible y bien digamos, que se retroalimenta por sí solo, pero es importante que ustedes sepan que hay 3 etapas que deben haber en la política pública. La primera etapa responde al proceso de decisión de la relocalización, donde la población tiene que estar vinculada a las mesas de negociación, ¿cierto? Y aquí apelan los derechos a la información, los derechos a la participación ciudadana, la aplicación del marco legal que yo les comentaba, estrategias de mitigación y adaptación por el periodo en que la población no va a poder moverse, sino que va a tener que seguir resistiendo hasta poder trasladarse, por ende la gestión del riesgo de desastre y también discutir con las poblaciones, con los gobiernos locales y con el gobierno central las soluciones habitacionales y la disposición de tierra. Todo eso se hace en la etapa 1, que puede durar años o puede durar meses dependiendo la eficiencia burocrática del Estado y de los gobiernos locales, ¿sí? En la etapa 2, las reubicaciones planificadas se comienzan ya a gestar en los protocolos de traslados, ¿sí? Entonces, un protocolo de traslado o de reubicación tiene que tener los clústeres humanitarios que yo les contaba la clase anterior. Los clústeres humanitarios responden a sectores humanitarios, entonces está el clúster de alojamiento temporal, el clúster de aguasaneamiento, de seguridad alimentaria, entre otros, ¿sí? De cuidado de la infancia, de mujeres, etc. También en la etapa de planificación del pretraslado se tienen que ver cómo se protege a la población en enfoque de las brechas específicas. Cómo se aborda el género, cómo se abordan los grupos etarios, la salud y la salud mental sobre todo, porque estos traslados pueden generar disociaciones, depresión, etc. La discapacidad y los pueblos originarios, como yo les comentaba, ¿sí? Sí o sí en esta etapa se deben coordinar todos los servicios intersectorales con la comunidad, tanto en la salida y en la llegada. Y finalmente, cuando se implementa el plan y se va monitoreando el traslado y el posterior al traslado, o sea, el antes, durante y después, se deben generar espacios y coordinaciones para integrar a esta población que ya se trasladó de manera socioeconómica, o sea, que tengan acceso a medios de vida, a fuentes laborales, a recuperación de posesiones, a acceso a cupos escolares, etcétera, ¿sí? Se hace una evaluación de pérdida y daños de lo que la gente tuvo que dejar de su zona de origen y lo que se puede compensar en la zona de destino, ¿sí? Y finalmente la evaluación de un posible retorno, que en general nunca se dan o no deberían darse, porque no podemos hacer una población, no podemos dejar que una población vuelva a una zona de riesgo, ¿sí? Entonces, cuando se genera un plan de reubicación planificada, debe ser para una sociedad de destino o una zona de destino
y no posibilitar un retorno para que la población no vuelva a estar en la zona de riesgo, ¿sí? Eso en términos generales. Ahí les dejo las fuentes, ¿cierto?, de esta información. Entonces ahora voy a dejar de compartir pantalla para que Isis pueda retomar ahora el micrófono y hacernos una barrida bien especial de lo que es la perspectiva de género y cambio climático en la movilidad humana. Así que Isis, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Al tiro voy a empezar a proyectar. Por mientras pueden dejarme sus consultas en el chat, preguntas, comentarios y los vamos viendo, ¿vale? Cuéntanos, Isis, si tienes acceso a compartir pantalla. Sí, al tiro te lo empiezo a compartir. Hay una pregunta igual de repente, Sofía, de Carlos, que preguntó cuánto demoró el Estado de Panamá en resolver esta reubicación. Buena pregunta, Carlos. Esto fue años, aproximadamente entre 4 o 5 años, porque espérenme, vamos a motear un poquito ahí. Gracias, Carla. Las reubicaciones planificadas son complejas porque involucran mucha negociación y financiamiento. Es súper caro. Es súper caro reubicar a poblaciones porque implica construir infraestructura, soluciones habitacionales, eh, coordinar traslados masivos con perspectiva de derechos. En la zona de acogida o la zona de destino tiene que tener acceso a medios de vida. Entonces, son periodos largos y en eso se juega un montón de factores de lo que yo les decía. O sea, Panamá no ha sido tan efectivo, pero Jamaica sí, porque Jamaica se dio el espacio, el tiempo para preparar a la población en las zonas de riesgo, mientras coordinaban toda la vuelta de sacarlas de ahí y llevarlas a una zona de seguridad. Entonces, son muchas aristas, por eso no es rápido el proceso. Y en Chile, Carlos, lamentablemente, no hemos tenido de por sí, hemos tenido ubicaciones planificadas que responden más a evacuaciones que a planes como tales, planes prospectivos, ¿sí? Un caso en Chile importante, sí, Montserrat fue Chaitén. Chaitén no fue una reubicación planificada, sino más bien fue una evacuación masiva de más de 7.000 personas en 24 horas por mar y por aire. Y esas personas, una vez que fueron evacuadas a la zona de Chiloé, y a Palena y a Yanquihue, esas personas empezaron a ser parte de alojamientos temporales llegaron como allegada a sus familiares, y las personas que estaban en alojamientos temporales fueron parte de un programa de reubicación planificada, pero que no era prospectivo, y lo que pasó, lo que no debería pasar, la población retornó, mucha de esa población retornó a Chaitén y lo empezó a repoblar, y eso en definitiva es un dos pasos atrás porque prácticamente la gente volvió a vivir a la zona de riesgos. Entonces, y esto mismo ocurrió, por ejemplo, el 2017 con Santa Olga, los incendios del Maule, ¿se acuerdan? En Chile, que fue la tormenta de fuego en el Maule. Muchas comunas se quemaron, muchas poblaciones y localidades. Bueno, ahí Santa Olga fue evacuada completamente, se destruyó toda la comunidad, toda la localidad de Santa Olga, toda la ciudad, y se reconstruyó el poblado, las poblaciones que había sido reubicada o que había sido, digamos, desalojada, volvió a vivir ahí con soluciones habitacionales un poquito mejores en infraestructura, pero sigue viviendo en la zona de riesgo. O sea, en cualquier momento hay una nueva ola de calor, una nueva tormenta de fuego, y esas personas pueden volver a perder su vivienda. Entonces, las reubicaciones planificadas se enfocan definitivamente a tener zonas de acogida, de destino, para que la población viva y se recupere y se reconstruya en esas zonas y no vuelva a la zona de riesgo, ¿se entiende? Entonces, Chile, lamentablemente, todavía no tenemos. Montepatria, en Coquimbo, tiene una experiencia bien antigua de la época de los 80 que fue exitosa. Trasladaron a personas que vivían en las laderas
La Paloma, del embalse La Paloma, y las trasladaron hacia lo que hoy en día es Monte Patria, entonces esas personas nunca más volvieron a vivir en las laderas inundables, ¿sí? Esa podría ser un ejemplo, pero el resto de las experiencias en Chile no corresponde técnicamente a lo que es una reubicación planificada, ¿sí? Ya, no sé ahí, para no quitarle tanto tiempo a la Isi, no sé cómo vas tú ahí con el tema de tu presentación. Sí, Carlos, Sí, Chile tiene una legislación, perdón, Isi, solo para responder esta no, última sí. pregunta. Responde Ya, nomás. Voy a proyectar. eso, proyecta por mientras. En Chile, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo es el encargado, como organismo del Estado, en hacer estas reubicaciones planificadas. En general, Chile y el MIMBU se ha dedicado a hacer reubicaciones de poblaciones de asentamientos irregulares, ¿sí? En zonas de riesgo, o la regularización de los asentamientos irregulares, porque eso está en las normativas, pero sigue siendo ineficiente porque el MIMBU lamentablemente no tiene las capacidades técnicas ni de coordinación intersectorial para generar planes nacionales como sí lo hizo Uruguay, como sí lo hizo Panamá, como sí lo ha hecho México, por ejemplo. Entonces, falta todavía perfeccionar prácticamente los programas, pero no existe hoy en día así como una política pública como tal que se enfoque a la reubicación planificada como sí lo hizo Uruguay, que hizo un plan nacional, ¿sí? Entonces, claro, aquí en MIMBU en Chile se habla más bien como de soluciones habitacionales de emergencia, por ahí responde un poco más, o los subsidios, una vez que las poblaciones son reubicadas, relocalizadas, pero aún así no es una reubicación planificada como tal prospectiva, ¿sí? Es más bien compensatoria en Chile, no es prospectiva, ¿ya? Es una debilidad. Ya, y sí, ahora sí que sí, no te interrumpo más. Igual súper agradecida de las preguntas porque es importante hacerse estas preguntas, ¿vale? Dale, Isi. Sí, entonces vamos. ¿Me dicen si me ven bien? Ahí está. Te ve. Entonces, en nuestra clase vamos a ver la relación de género y cambio climático. Igual Sofía ha tenido la oportunidad de mencionarlo en las distintas reuniones, esta intrínseca relación. Y en Tremendas nos hemos como especializado en este tema, sobre todo estudiándolo, participando de las mesas de trabajo hace más de ya 5 o 6 años que llevamos trabajando en este tema. Así que ahí vamos. Bueno, soy Isi Riquelme, soy educadora ambiental, estudiante de pedagogía de la Universidad Católica, emprendedora. Tengo una startup relacionada a reducción de riesgo de desastre y coordinadora de Plan B y voluntaria de medio ambiente en Tremendas desde sus orígenes. Llevo desde la fundación. Eh, Vamos a partir con esta frase que después va a tener mucha relación al final, que la educación ambiental es una estrategia a largo plazo, pero la más efectiva para preservar la naturaleza y nuestro futuro común de los resultados de la actividad humana. Vamos a partir con cifras oficiales que son bien alarmantes. El 75% de las personas en pobreza extrema en zonas rurales de América Latina son mujeres. Y las mujeres dedican 3 veces más tiempo al trabajo no remunerado, que son los cuidados, traer agua, leña, que los hombres. El impacto del cambio climático. El 80% de las personas desplazadas por desastres climáticos en América Latina son mujeres. Y las mujeres indígenas y rurales son las primeras afectadas por sequías e inundaciones. ¿Y qué pasa en la participación y las soluciones? Solo 1 de cada 5 puestos de ministerios ambientales de América Latina están ocupados por mujeres. Y los proyectos con participación femenina tienen un 35% más éxito en adaptación climática. Por tanto, el cambio climático no es género neutral. Las desigualdades estructurales, acceso a tierras, crédito, educación, hacen que las mujeres sufran más los impactos, pero también son agentes claves de la resiliencia. El trabajo de cuidados es la primera línea climática. Sequías, inundaciones o enfermedades aumentan la carga de trabajo no remunerado de las mujeres, buscar agua, cuidar enfermos. Esto limita su movilidad, educación y participación económica. Las mujeres indígenas son guardianas del conocimiento ancestral y poseen saberes críticos para la adaptación, manejo de semillas, predicción de clima, agroecología, y su exclusión de las políticas climáticas es un error estratégico. No hay justicia climática sin justicia de género. Más mujeres en decisiones son mejores políticas climáticas. Por ejemplo, en México, políticas de reforestación con enfoque de género redujeron la pobreza en un 30%. Costa Rica, las mujeres lideran el 60% de los proyectos de agroforestería sostenible.
La justicia climática requiere esta justicia de género y no hay solución sostenible sin la igualdad. Incluir a mujeres en el financiamiento climático, eso también es muy importante. Tecnología y liderazgo es eficiente, no solo justo. En este sentido, tenemos finalmente que eh, yo tenía una amplia experiencia en el tema de movilidad climática y género en las negociaciones del clima, las COPs como tal. A mí me ha tocado negociar el tema de género en la COP de Dubái y en la COP de Azerbaiyán, que además por el contexto entenderán que no eran los países más amables anfitriones, ni era un tema prioritario, ni la movilidad climática, ni el género, y aún así se luchó y se pelearon esos 2 años muy fuerte para sostener arriba de la mesa. De hecho, el año pasado iban a suspender el programa de género, la Agenda de Lima, que se llama del Acuerdo de París, y la pelea férrea que se dio adentro, sobre todo en los países de América Latina. América Latina fue el que lideró género y pidió ayuda a países como Noruega, Canadá, pero no lideraron la pelea contra los países árabes. Y en mi caso me tocó hacer como Naciones Unidas esta negociación entre movilidad climática y género, porque ellos nos decían como, pero yo no creo, o no me importa, literalmente nos decían las cosas más funables posibles, así como, no me importa realmente si más mujeres mueren, como, no voy a hacer involucrarlas más en mis políticas, no quiero este programa. No les voy a dar plata solo por ser mujeres. Pero ¿por qué finalmente existe esta brecha? Que es lo que nosotros intentábamos justificar. Pobreza y acceso desigual a recursos, trabajo de cuidados no remunerados, salud y mortalidad materna, violencia de género post-desastre, exclusión de la toma de decisiones. Factor crítico, interseccionalidad. No todas sufren igual. Las mujeres indígenas, rurales, afrodescendientes con discapacidad, personas con discapacidad, cargan con impactos multiplicados. Ejemplo, en la Amazonía, las mujeres indígenas caminan hasta 12 kilómetros para hallar agua potable por deforestación. En pobreza y acceso desigual a recursos, el 60% de las mujeres rurales en América Latina no posee tierra y sin propiedad no acceden a créditos para recuperarse de sequías e inundaciones. La FAO confirma que tras huracanes en Centroamérica, mujeres tardaron 3 veces más que los hombres en reactivar sus medios de vida. Trabajos de cuidados no remunerados. En zonas rurales, mujeres dedican hasta 14 horas diarias a buscar agua, leña. Impacto. Sequías alargan estas tareas, reduciendo su tiempo para educación o ingresos. El BID vinculó la escasez hídrica en Perú con un aumento del 30% en deserción escolar de niñas. Salud y mortalidad materna. Tras el huracán Mitch en Honduras, la mortalidad materna aumentó un 50%. Inundaciones y olas de calor incrementan partos prematuros y cierran centros de salud. Además, como habló Sofía en clases anteriores, hay estudios de Asia sobre todo donde las mujeres no le enseñan a nadar ni a trepar árboles. Y acá pasó en un desastre, no climático, pero sí desastre nacional, en el 27F, en la isla que estaba frente a Constitución, murieron 112 personas y ahí la mayoría de las muertes fueron mujeres, la mamá de los niños que estaban ahí, y mujeres y niñas. ¿Por qué? Porque por razones del contexto, que trabajan en la pesca, los hombres y los niños sabían trepar y nadar, pero las mujeres y las niñas no. Entonces, los niños que se salvaron, las personas que se salvaron fueron los que las madres lograron empujar o que ellos mismos treparon hasta las copas, pero ahí murieron muchísimas mujeres. Y es que te marca que los desastres no es género neutral, y especialmente ahora en el cambio climático. Y por tanto, las olas de calor elevan un 16% el riesgo de muerte fetal en mujeres indígenas. Violencia de género post-desastre. Tras el terremoto en Haití y México, los casos de violencia sexual aumentaron un 70% en mujeres. De hecho, a mí me tocó documentar, escuchar los testimonios durante las COPs y tomar nota de África. Vinieron mujeres de África a dar testimonio cómo después de la sequía y que estaban teniendo sobrepesca en el océano por los barcos chinos, ellas no podían conseguir alimento en las zonas costeras. La única forma de conseguir alimento era que los pescadores les vendían pescado, pero no a cambio de dinero, sino a cambio de sexo. Entonces, niñas desde 12 años estuvimos documentando, o incluso menos, cambiaban violencia sexual a cambio de comida. Bueno, mecanismo de hacinamiento en albergues, pérdidas de redes comunitarias, estrés económico, y Flaxo, ayuda a desplazadas climáticas en Colombia, tienen 4 veces más riesgo de violencia doméstica. Exclusión de la toma de decisiones. Solo el 15% de los fondos climáticos en América Latina incluyen un foco de género. Impacto. Los proyectos de reforestación o agua ignoran necesidades específicas de las mujeres, teniendo en cuenta que también mencionamos que ni siquiera son propietarias de esa tierra. La CEPAL demostró que proyectos con participación femenina tienen un 35% más de efectividad en la adaptación climática. Pero ahora hablemos de los casos de éxito.
Y no es que el cambio climático afecte más a mujeres y niñas, es que la desigualdad persistente las pone en la primera línea de impacto. Donde hay pobreza, faltan derechos y exclusión. El clima extremo golpea con fuerza letal. Pero ellas también son la solución. El 80% de las iniciativas de conservación de semillas nativas en América Latina son lideradas por las mujeres, que son las grandes cuidadoras, que son las grandes defensoras. Eh, Acá en Chile se dice que al menos el 70% de los defensores ambientales son mujeres. Un caso de éxito es la red de mujeres de alerta temprana en México, Chiapas, que aparte de este modelo se ha replicado en otros países del Caribe. ¿Qué hicieron? Mujeres indígenas sectales crearon un sistema comunitario de monitoreo de lluvias usando tecnología simple, pluviómetros y conocimiento ancestral. Resultado, redujeron un 40% de las pérdidas agrícolas por inundaciones. Tradujeron alertas oficiales a sus lenguas y diseñaron rutas de evacuación seguras para mujeres dentro de la selva. Mamás del Río, Perú, Chiapas. ¿Qué hicieron? Mujeres rurales capacitadas como técnicas de salud y alerta climática usan drones para mapear zonas inundables y monitorear la calidad del agua. Resultado, disminuyeron un 30% las enfermedades diarreicas infantiles en temporadas de lluvia. Combinan tecnología con conocimiento local sobre ciclos del río. Brigada Femenina contra Huracanes en Cuba. ¿Qué hicieron? En zonas costeras, brigadas de mujeres lideran simulacros, gestionan refugios con enfoque de género, prevención de violencia y rehabilitación post-desastre. Resultado, Cuba tiene la tasa más baja de mortalidad por huracanes en América Latina. Capacitan en nivel en y Creo que se nos entonces, fue ¿qué Isis. hacemos? Sí, se cortó un ratito la Isis. ¿Me escuchan? Se te está cortando, quizás puedes apagar la cámara para que no te consuma tantos gigas y así sea más liviana la conexión, ¿te parece? Ya. Te escuchamos. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, Ya, súper. Entonces, en este, ¿qué hacemos? Eh, de nuevo, defendemos nacionales de Glasgow, en realidad Chile, pero desde Glasgow llevó esta educación de las niñas Isis, no les permite mejorar, sino que les permite cambiar el mundo. ¿Me escuchan? Cortado todavía. Se corta cuando empieza a presentar. Quizás se puede hacer, creo que este es el cierre de tu presentación, creo, porque vi la siguiente, pero de repente hacerlo sin eso también consume menos internet. Entonces, pues, como para que cierres y te escuches bien, quizás. Si es que es el cierre, si no. Este es el cierre. Así. Mm, no, no te estoy escuchando. No sé si seré yo. ¿Usted el resto la escucha también cortado? Mm. Sí, de hecho, no Yo hace también me la estaba. sí, te hemos perdido, estamos como cuando uno está con el espiritismo, ¿no? Así como, ¿estás ahí? Manifiéstate. Ya, pucha ahí, si te perdimos, está súper interesante. Sí, estamos de acuerdo, Montserrat, está súper interesante. No sé si Isis, ¿estás ahí? Manifiéstate. No, creo que la perdimos. Ahí se cayó. Mm. Ya. Le dejo un mensajito por WhatsApp. Claro, le faltaban como 2 diapos. En realidad ya estaba terminando, pero eran buenos los datos. Lo que podríamos hacer, déjenme ver si me responde al menos, a ver. Em, no. Ya, ¿les parece? Podamos avanzar por el tema de la hora, avanzar, digamos, al trabajo de grupo. Ahí está la Isi. A ver, Isi, ¿estás ahí? Estoy aquí, pero para no quitarle más tiempo para la actividad, les voy a dejar después la PPT subida,
la segunda. Es básicamente sobre la educación climática y las citas de respaldo. Y, y nada, básicamente, ¿cómo vinculamos a estas niñas? Nosotros estamos exigiendo en las conferencias las cuotas obligatorias. El plan de Lima es un plan obligatorio para que los países incorporen a las mujeres en distintas decisiones, como la tenencia de la tierra, entre otras. Y la educación climática con perspectiva de género, o sea, integrar gestión de riesgo de desastre en escuelas rurales o en escuelas, por ejemplo, de Viña del Mar, en el caso de los incendios acá en Chile, va a ser esencial para que no se vuelva a repetir la historia y capacitarla en tecnología y en cosas básicas como saber nadar, trepar, las rutas de emergencia. O sea, la educación de riesgo de desastre salva vidas, pero sobre todo si educamos en esto a las mujeres, no solo les puede salvar la vida, sino que ellas pueden liderar esta resiliencia hacia el cambio. O sea, ellas pueden ser el motor de la gestión de riesgo de desastre en sus territorios porque usualmente son las amas de casa quienes están ahí cuando ocurre el incendio, quienes están ahí durante la inundación, pueden dar la alerta temprana cuando no, por ejemplo, funciona la alerta SAE, pueden saber las rutas de evacuación, saber exactamente qué hacer les va a salvar la vida, pero no educarlas o excluirlas de la mesa de decisión finalmente las va a exponer a ser las primeras víctimas. Oye, qué buen ejemplo diste ahí porque PNUD tiene un proyecto muy interesante en los campamentos de Antofagasta, donde vive más de 500.000 de personas, entre mujeres inmigrantes y mujeres, digamos, locales, como principales cuidadoras de familias, cabeza de familia en Antofagasta. Ahí se creó un sistema de alerta temprana a través de una aplicación que desarrollaron con las mujeres, bien interesante. También la gestión de vías de evacuación en los campamentos es clave. O sea, me recordaste, Isi, que cuando estábamos posterior al desastre de los incendios del 2024, el año pasado, en Valparaíso, Quilpué, Viña del Mar, Viña Alemana, uno de los temas que hablábamos con las mujeres damnificadas, jefas de hogar, era que llegada la noche, como era la zona cero, estaba todo destruido, se habían colocado baños públicos, de estas que son como casetas, ¿no? En puntos importantes de la zona del incendio, de la zona cero, y resulta que esos baños eran para 100 personas. Entonces estaban ubicados en zonas estratégicas para que al menos 100 personas pudieran ir a ese baño. Las mujeres embarazadas o lactantes no iban a esos baños y las pequeñitas, las niñas tampoco. Una, por temas de saneamiento. Y dos, porque llegada la noche no tenían luces, no tenían herramientas para alumbrar el camino de donde ellas estaban acampando para que no les quitaran los terrenos ni les robaran lo poco que les quedó, hacia el baño que tenían que caminar. Al final terminaban haciendo sus necesidades ahí, en su zona de campamento, sin ningún resguardo, ¿te fijas? Porque no había un sistema de alumbrar, por ejemplo, en las noches la zona cero. Y eso a mí me dejó muy marcada, porque había mujeres que decían, o sea, y hablemoslo así, ¿eh? Como se debe hablar, las cosas reales se deben hablar de forma real. Cuando te llega la menstruación y estás en una zona de desastre, y no hay ninguna perspectiva de género para poder sostener a las damnificadas con menstruación, eso ya te está diciendo de una brecha enorme. No hay una perspectiva de derechos también. ¿Te fijas? Entonces, clave, porque yo lo viví en territorio y era una rabia, imagínate. O sea, yo prácticamente con mi copita o los tampones decía, ¿cómo es posible? Yo no podría estar sin agua, sin toallita o sin tampones y más encima no poder caminar al baño, al único baño que tienes. Entonces sí, es importante la perspectiva de género, es importante en todos los procesos de movilidad humana. Ya, para no quitar más tiempo, gracias Isi, en el chat hemos dejado los Word, las pautas de trabajo. Ahora Carla nos va a ayudar a distribuirles a todos ustedes y a todas ustedes a grupos de trabajo. Vamos a trabajar 20 minutos esta pauta y además les dejo los links. Entonces, les voy a pedir a la Isi, que ojalá mejore su conexión de internet, le voy a pedir a la Isi y a la Carla tener esta información, descargar la pauta, ahí están los links, para que cuando nos distribuyas, Carla, tener este material de apoyo para trabajar con los grupos, ¿vale? Perfecto. Entonces, tú nos avisas, Carla. Dale, los voy a abrir ahora las salas.
Y ahora les debería aparecer a todos que se puedan ir uniendo Sí. a las respectivas. Cada grupo Em, va a evaluar un caso real, ¿sí? sí. Gracias por esa pregunta, Carlos. Muchas gracias. Por el chat les voy a pedir a todos y todas quienes estaban siendo de escribanos y escribanas que me los dejen por el chat, súbanlo. En el chat hay un icono que es como un texto. Cuadradito, un texto Un como cuadradito. más screenshot, ¿sí? ¿O no? El que No, tiene no, el signo más, en el el otro, ¿sí? chat, ábrelo y Ya. ahí debería aparecerte un icono como si fuera un papel, prácticamente. Claro. Perfecto, ya, ok. Y Listo. ahí aprieta el papel y te va a permitir adjuntar el archivo y Ok, lo envías. Perfecto. Gracias, Carlos. A ya. propósito, tenemos pequeñitos segundos, no, minutos, pero sí me gustaría escucharles. Entonces, les voy a pedir a un grupo voluntario o a dos que nos pueda resumir cuál fue el caso que estuvieron evaluando, analizando y cuál fue la solución o el cómo lo abordarían. Así que, voluntarios, voluntarias, siéntanse la libertad de abrir sus micrófonos. Oye, no, a ver. Ah, No te estreses, Carlos. Es día jueves. no, si yo soy así estresado desde chico. Ah, ya. No te- Es mi modo. Dice, pauta Por el grupo chat. trabajo 3.docs, canon BC because is Ahí lo mando a currently, Maru. no sé qué es lo que es. O Eh, sabes que Carlos me los puede enviar por WhatsApp. Sí, no te estreses. Puedes enviármelo, adjúntame el archivo por WhatsApp. Como tú y yo estamos conectados, no hay problema. a ver, Sofía, ¿dónde estás tú? En ¿A el dónde te grupo lo... de la academia, por ejemplo, o yo te escribo, no te preocupes, para no perder más tiempo, yo te escribo Ya, para ok. que tú me lo envíes, ¿vale? Ok. Porque tú y yo estamos en la Academia del Agua y la Resiliencia. Ya. Ah, ¿verdad, po? Entonces, grupos voluntarios, personas voluntarias que quieran comentar algo que les haya quedado así como en la retina. Ya, Alberto, dale. Hola, ¿qué tal? Sí, justo estamos en el grupo 3 junto con Carlos, Lady, se me va Gloria y otra compañera más, y Alicia. Y bueno, básicamente teníamos un caso de Cedeño que es de Honduras y bueno, que ha sido afectado por las mareas durante una temporada de entre en verano principalmente, ya sea por fenómenos de temporalidad, ya sea por consecuencias meteorológicas o también por efectos de cambio climático, pero nos concentramos más allá del texto que era súper chiquito, en las propuestas que si bien es cierto, exigen a nivel macro políticas nacionales de adaptación. Esto se reflejarían en planes o instrumentos más al ámbito local, pensando en la planificación urbana, el manejo y gestión de riesgo, de desastres ante estas ocurrencias, otro fenómeno, la necesidad de generar infraestructura resiliente con respecto a este aspecto. Y sobre todo, como hay poblaciones humanas dentro y que tienen medios de vida, inclusive de subsistencia en estas zonas, ya sea por actividad turística, etcétera, diseñar también acciones específicas para atender a estos públicos bajo condiciones diferenciadas también, ya sea de temas de género, el tema de la formalidad de sus actividades o no, ya sean vinculados al tema de turismo o no, el tema de utilizar también este fenómeno positivamente para generar energía, en caso de generar instrumentos para energía renovable y aprovechar la fuerza de las mareas, pero sobre todo eso con esta mirada más prospectiva, pero también desde soluciones más locales y aterrizadas en este escenario en particular. Gracias. Excelente. O sea, ustedes también mezclaron ahí estrategias de adaptación y mitigación, infraestructura resiliente, para reducir la reubicación, ¿cierto? O sea, ustedes han decidido mejor fortalecer a la comunidad o intentar modos de adaptación antes de la reubicación, ¿sí?
por lo que entendí, Y, o sea, sí, básicamente eso nos hemos concentrado como en la gente, en la porque está gente. ahí, pero también como viéndole en el marco justo de las acciones de qué es lo que se hace más allá de atender la emergencia, ¿no? Gestionarla, de ver justo a través de la gestión de riesgos, identificar zonas específicas, más justo la discusión no se ha orientado a lo que mencionas, sino como, oye, Mm. dándole más características. Sí. Ahora, quiero reforzar algo, justo de uno de los grupos que estábamos al final. Las reubicaciones planificadas son un proceso que debe liderar el Estado, ¿sí? Cuando eso falla, las soluciones parten por la normativa, parten por la base legal, ¿sí? La única forma, porque la población, para poder denunciar, para poder presionar, para poder hacer efectivo esto, necesita tener un marco legal para poder presionar al Estado. Si no está ese marco legal, entonces la presión es diferente, es crearlo, es construir la política pública, ¿sí? Y para construir una política pública se requiere de presión social, se requiere posicionar el tema en las esferas de discusiones políticas, ¿sí? Es súper complejo, es súper complejo, ¿ya? Este creo que es una de las tipologías más difíciles de abordar, ¿sí? Muy difícil de abordar en Chile, sobre todo en Colombia, en Ecuador, en Argentina. Pero ya les dejé ahí harta información en la carpeta de material complementario. Les dejo también un montón de información y de casos para que autónomamente ustedes vayan viendo, pero sí la advertencia es, ojo cómo estamos en América Latina y el Caribe sobre el derecho a la ciudad. Y ahí, bueno, un autor muy bueno es Lefebvre, que pone de manifiesto en habitar una ciudad no solamente es tener acceso a suelo, sino que también es tener acceso a construir la ciudad, ¿sí? Y esa es una perspectiva muy, muy importante en las reubicaciones planificadas. ¿Cómo construimos nuevas sociedades cuando hay que, ¿verdad? Destruir tejido social porque estamos separando a una comunidad que está acostumbrada a, te fijas, a sostenerse. Entonces, ojo con esta tipología que es bastante difícil de abordar y que la América Latina y el Caribe está muy por debajo de los estándares de derechos respecto a las ubicaciones planificadas, ¿sí? Insisto, el ejemplo de Jamaica y el ejemplo de Uruguay son súper clever para que ustedes los vayan estudiando y ver cómo lo están haciendo esos países que sí funcionan, ¿sí? Donde sí hay financiamiento para esto y políticas públicas y marco legal. Ya, no sé si alguien más quisiera ahí contribuir, comentarnos o ya los libero porque tienen cara O de sea que hambre. tendríamos, o sea que tendríamos que organizarnos la sociedad civil para exigir al Estado que frente a un fenómeno como el cambio climático, que es aceleradísimo en esta etapa, lo resuelva ya, porque esta es tarea que deberíamos haber hecho ayer. Porque en Chile, como siempre, estamos haciendo las cosas a última hora, improvisando, y finalmente ocurre lo que ocurrió en Chaitén, porque la gente vuelve y no existe ningún marco legal que prohíba volver a la zona de desastre. ¿Te das cuenta? Es clave, sí, ese es un temazo. Yo les pido poner atención en tres cositas que se están dando en casi todos los países hoy en día. Las NDC, ¿Ya? los Ujú. compromisos de contribuciones nacionales. Si ahí no está la movilidad humana como eje, como dimensión integrada, estamos mal, porque si no los países nos están comprometiendo a abarcar esto. Los planes Ya. nacionales de adaptación. Si en los planes nacionales de adaptación no está la movilidad humana, también no hay compromiso del Estado. En Latinoamérica hay al menos 4 países que ya integraron la movilidad humana en los planes nacionales de adaptación. El primero fue Ecuador, el segundo Uruguay, México y últimamente Chile, y ahí participamos con ICI presionando y negociando con el Estado, el nuevo Plan Nacional de Adaptación de Chile, que ya fue aprobado por el Consejo de Ministros, integra la movilidad humana, que ha sido un trabajo de años que hemos tenido con varios colegas. Así que al menos Chile puede llegar a avanzar en eso. Estamos recién comenzando, Lo, pero lo integra como concepto, pero de como ahí tenemos dimensión que, abarcable, no, como dimensión. claro, como dimensión abarcable. Ahora, Sí, de ahí tiene que haber una ley, una normativa, etcétera. por supuesto. Se deben construir políticas públicas. Y en Chile existe la Mesa Nacional de Movilidad Humana, Cambio Climático y Desastres, que es ¿Ya? el organismo que se va a encargar de hacer la política pública de esa dimensión en las NDC y en el Plan Nacional de Adaptación.
Tiene que haber un Tal cual. organismo, obviamente, intersectorial, con participación ciudadana, que genere esta política pública, ¿sí? Que no sea solo top-down. Ahora, la tercera cosa que yo les digo, poner atención en las políticas habitacionales de vivienda en los países. Claro. Si ahí no se aborda, volvemos hacia atrás. Entonces, tres cosas. Poner atención cómo los estados, sus países se están comprometiendo a las NDC, si están abordando el tema prospectivamente, en los planes nacionales de adaptación y en las normativas de vivienda. ¿Sí? Tarea para la casa. Gracias, Carlos, Gracias, igual por haber posicionado eso en la casa, en la casa, en la mesa. gracias a ti. Gracias. Ya, Chao, pues, los chao. libero y las libero. Nos Recuerden vemos que el primero, falta una entonces. sola. ¿Ah? Sí, falta una sola clase. Falta una sola clase que la va a liderar Clarena Rodríguez, así que los espero y las espero y ya vayan a tomar oncecita y cena porque ya les veo la cara de hambre, de verdad. O yo seré la que tengo hambre. Bueno, pero no los quiero retener más. Cuídense y nos Bueno, volvemos entonces a ver en la próxima clase. nos vemos, que Dale, estén Nos bien. vemos la chao. otra Muchas clase. gracias por la Muchas clase. gracias. Nos vemos. Chao, gracias.